Bien, buenos días. Entonces vamos a ver el día de hoy este límite tan especial, posiblemente el más importante de los límites trigonométricos. Límite cuando x tiende a cero del seno de x sobre x. Ajá. La demostración de la existencia del límite con epsilon y delta no es fácil, no es fácil. Lo que vamos a hacer es establecer este valor que a priori tampoco es fácil, porque esto es una indeterminación cero sobre cero. Y entonces quitar esta indeterminación tampoco es muy fácil que digamos, es muy complicado. Entonces lo que se hace es una construcción geométrica para saber cuánto es ese valor límite. Pero antes de esa construcción geométrica, yo quiero platicar, retomar algunas propiedades de los límites. Hay una en particular que es la que vamos a utilizar, que le llaman teorema del emparedado o de compresión o teorema del encaje de los límites por arriba y por abajo. Eso significa que si yo tengo, por ejemplo, a ver, porque es una línea así. Tengo aquí mi plano cartesiano, ¿verdad? Y por aquí pues, tengo una función, vamos a pensar que es un punto A de interés, donde voy a calcular límites. Tengo una función por aquí, luego tengo otra función por acá, y tengo otra función en medio. Pero las tres, no voy a decir que las tres pasan por el punto A, vamos a ponerle A, L. Sí, no estoy diciendo que las tres pasen por ahí, pero sí se aproximan tanto como se quiera. Fíjense, vamos a ponerle nombre. La primera función, la que está arriba, se va a llamar f. La que está hasta abajo se va a llamar g. Y la de en medio le vamos a llamar h. No estamos diciendo, no estamos diciendo que f de a sea L. No estamos diciendo eso. Tampoco estamos diciendo que G de A sea L. Tampoco. Y mucho menos que H de A sea L. No estamos diciendo eso. Recuerden que el límite puede existir aun cuando la función no esté definida en el punto. Y eso se da en la definición cuando decimos, para toda epsilon mayor a cero existe delta mayor a cero, tal que para toda x en el dominio de la función, vamos a pensar una función f, tal que, y aquí viene lo interesante, cuando decimos valor absoluto de x menos a menor que delta, implica valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon. Pero en x menos a menor que delta, le pedimos que sea mayor que cero. Eso es porque recuerden que el valor absoluto puede ser una cantidad positiva o cero. X menos a en valor absoluto es cero si solo si lo de adentro vale cero. X menos a es igual a cero. Es decir, X es igual con A. Si nosotros le pedimos que sea estrictamente positivo el valor absoluto, significa que x menos a nunca va a ser cero, es decir, x es distinto de a. Esta es una definición más amplia porque ya lo vimos con algún ejemplo que puede haber un agujero por ahí, puede ser la función que esté así bonita, haya un agujero en el punto límite y sigue. Esta discontinuidad removible no afecta el límite. Uno puede acercarse tanto como quiera por izquierda o por derecha al agujero, al punto en cuestión. Entonces, por eso, en la definición, no es necesario que esté definido en A. Si está definida en A, no pasa nada. Ajá. Hay algunos autores que incluso aquí les ponen valor absoluto mayor o igual que cero, o lo omiten. Pero pues, no pasa nada. Si está definida en el punto, qué bueno, pero si no, pues también el límite puede existir si se cumple la definición. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que estas tres funciones cerca de A, en alguna vecindad de A, se están acercando mucho. Se están acercando mucho y justamente cuando se aproximen a A, todas estas funciones, bueno, las tres funciones, en el eje de las Y van a tomar una imagen muy cercana a L. O sea, lo que estamos diciendo entonces es que el límite cuando X tiende a A de las tres es L. Eso es lo que estamos diciendo.
Pero aquí, ¿cómo funciona este teorema? Aquí normalmente lo que sucede es que se conoce la función que está por arriba y la que está por abajo. Normalmente uno tiene una función a la que es muy difícil calcularle su límite, pero uno puede buscar algunas funciones que la estén encerrando, que le estén acotando por arriba y por abajo. Aquí el teorema establecería más o menos la cosa así, lo voy a poner muy informal. Si límite cuando x tiende a de la función que está por arriba, f de x, es igual al límite cuando x tiende a de la función que está por debajo, g de x, y esto vale L, entonces el límite cuando x tiende a de la función que está en medio también va a valer L. Es el teorema de compresión, del emparedado o del encaje o acotamiento de funciones con límites. Vamos a usar ese teorema. Entonces hay que tenerlo ahí en mente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, profesor. No. Muy bien. Muy bien. Claro, así como los demás, se demuestra con epsilon y delta, aunque aquí hay que hacer más acotaciones y más detalles. Bueno, aquí, por supuesto, no vamos a estar demostrando todos los teoremas porque no nos alcanza la vida. Vamos entonces a empezar a hacer la construcción. Para hacer seno de x sobre x. Ese es nuestro objetivo, calcular este límite. Entonces, vamos a hacer un plano cartesiano y vamos a dibujar una circunferencia unitaria. A ver si me sale. Yo creo que lo voy a hacer aquí abajo en una hoja nueva. Voy a tratar de hacerlo bonito, porque se necesita que se vea bonito. Ahí más o menos. Y luego una circunferencia. Que esté centrada en el origen. Más o menos, algo así. La voy a hacer más grande. Centrada en el origen y de radio 1. Bueno, eso no parece de radio 1, pero es lo más bonito que puedo hacer, ¿eh? Dado mi pulso y esta cosa. Entonces vamos a pensar que aquí es 1 y aquí es 1. ¿Sale? Una circunferencia centrada en el origen de radio 1. Y voy a tomar un punto sobre la circunferencia, digamos este que está aquí. Formo un ángulo llamado X. Vamos a pedir una restricción para X. X debe ser mayor que 0 para no tener un ángulo nulo, pero para que se pueda formar nuestro triángulo tiene que ser menor a 90 grados, o sea, menor a pi medios. Porque si X vale pi medios, pues ya no formo un triángulo, ya estoy... Bueno, de hecho, no, a ver, ¿qué sería? Bueno, se nos movería mucho, porque aquí lo que queremos es formar este triángulo así. Ahí está. Uy, no me dejó, a ver. Voy a quitar esto. Así medio con el pulso. Ahí está. Ese triangulito es el que queremos que se forme. Entonces, si X llega hasta los 90 grados, pues se deforma totalmente nuestro triángulo. Prácticamente se colapsa sobre el eje imaginario, sobre el eje de las Y. Y si X vale 0, se colapsa sobre el eje X. Entonces, tiene que ser estrictamente mayor que 0 y menor a pi medios para que viva nuestro triángulo por ahí. ¿Sale? Bueno, así con esta única información que tenemos, vamos a ver cuáles son las dimensiones de ese triángulo. Yo les pregunto, ¿cuál sería la hipotenusa? ¿Cuánto mide la hipotenusa de este triángulo? Uno, ¿no, profesor? Sí, 1, precisamente la hipotenusa es este segmento que va del origen a la circunferencia, es el radio de la circunferencia, entonces vale 1. Muy bien. Lo que a lo mejor no es tan obvio
es la medida de los catetos. Eso es lo que tal vez no sea tan evidente. Entonces vamos a recordar que por trigonometría, el seno de X o de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a ponerlo así, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en este caso, para esta X que estamos definiendo aquí, el cateto opuesto no lo conocemos, ¿verdad? Pero la hipotenusa sí la conocemos y vale 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale el cateto opuesto? ¿Cuánto tiene que valer el cateto opuesto para que sea verdad eso? De que el seno de X es cateto opuesto sobre 1. Hola, ¿sí está encendido esto? Despejen. El 1 pasa multiplicando, nada más. El cateto opuesto vale seno de X. ¿Sí o no? Sí, Sí. A lo Sí, mejor sí lo estaban viendo, pero se les hizo así como, ¿a poco será? Sí. Ujú. Entonces, el cateto opuesto, que lo voy a poner así, aquí sobre el triángulo, en este lado, vamos a poner que vale seno de X. Ahí dice seno de X, aunque no parezca, dice seno de X. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto vale la base? Para calcular la base, yo tengo que hacer coseno de X igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. No conozco el cateto adyacente, esa es la base, precisamente, pero la hipotenusa vale 1. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale, perdón, la hipotenusa, el cateto adyacente? ¿Cuánto vale? coseno de X. Coseno de X, claro. De hecho, sin hacer este análisis trigonométrico, cuando ustedes tienen una circunferencia centrada en el origen de radio 1, todo punto sobre la circunferencia tiene coordenadas coseno, coma, seno. Así son las coordenadas. Los que todavía, de los que estén ahorita conectados, aquellos que sean de nuevo ingreso, vaya que solo hayan, que hayan entrado en agosto de este año a la universidad, a lo mejor no han visto esta parte. Cuando lleven geometría del espacio, verán que cualquier punto sobre esa circunferencia tiene coordenadas coseno, coma, seno. Y si la circunferencia tiene un radio más grande, pues simplemente es r coseno de x, r seno de x, donde r es el radio. ¿Sale? Pero bueno, si no, no hay problema. Eso lo verían en geometría del espacio. Aquí lo que estamos haciendo es el análisis trigonométrico del nivel medio superior, con Pitágoras. Entonces ese triángulo tiene una base que mide coseno de x, una altura que mide seno de x y una hipotenusa de medida 1. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Voy a limpiar por aquí estos cálculos. Bueno, aquí me faltó ponerle etiquetas a mi eje X y a mi eje Y. Ok, ahí tengo entonces ese triangulito, ¿sale? Ahora lo que se va a hacer es expandir ese triángulo, de tal suerte que la base va a medir 1. Lo voy a hacer con otro color, a ver si se ve bien la situación.
Vean cómo la base la estoy expandiendo. La hipotenusa también la voy a hacer más larga. A ver. Más o menos, ahí está. Estoy formando un triángulo un poco más grande. Y otra vez, quiero sacar las medidas de ese triángulo que está en amarillo. Bueno, tiene una parte en verde que es el triángulo interno, ¿verdad? Bien, aquí la base de ese triángulo que está en amarillo, ¿quién es? 1. 1. Nada más que no lo voy a poner ahí porque se amontona todo, entonces vamos a hacer de cuenta que ese triángulo lo voy a sacar. Lo voy a poner por acá. Para que no se amontone la información. Entonces su base mide 1. Muy bien. Aquí este ángulo es el mismo, el ángulo X. Ajá. Entonces ahora lo que me interesa sería medir, de hecho la hipotenusa no es tan necesaria, pero sí el cateto opuesto. ¿Cuánto mide este cateto opuesto? ¿Alguna idea? Vean, en el triángulo verde, yo saqué las medidas de los catetos empleando las funciones seno y coseno, porque tenía la hipotenusa. Y seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa. Aquí yo no conozco la hipotenusa en el triángulo amarillo, conozco el cateto adyacente y necesito encontrar el opuesto. ¿Podríamos usar la tangente, profe? Claro, usamos la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Es decir, cateto opuesto sobre 1. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Tangente de X. Muy bien, tangente de X. Esa es la medida del cateto opuesto. ¿Vale? Ok. Voy a limpiar mis cálculos de aquí abajo. Bueno, ahorita los limpio, me espero tantito. Lo que va a suceder ahora, voy a extraer el triángulo que está en verde, ¿sale? Lo voy a extraer, lo voy a poner por acá. El que está en verde. Dijimos que tiene un ángulo X, la base mide coseno de X, y la altura mide seno de X, y la hipotenusa mide 1. Bien. Resulta que ahí en esa figura original donde está el círculo, la circunferencia con esos dos triángulos, pues hay dos áreas. El área que está en verde, ¿verdad? Que es el triángulo que está en verde, es un área, y hay un área más grande que la del triángulo que está en amarillo, pero hay un área intermedia. Ajá. Voy a borrar ahí donde dice seno y coseno en color blanco, por eso ya extraje los triángulos, para que no se sature de información. Y voy a iluminar el área que está intermedia para que vean de cuál estoy hablando. Estoy hablando de esta área. Es un sector circular. Esa área que está como en morado, ¿verdad? ¿Estarán de acuerdo que esa área o ese área, cómo se dice? ¿Ese área o esa área? No sé si estoy diciendo bien, ¿eh? Esa área es mayor que la del triángulo en verde, pero es menor que la del triángulo en amarillo. Es un área que está en medio de las dos. ¿Se dan cuenta hacia dónde vamos un poquito la idea? Hace ratito hablé del teorema de compresión.
tres funciones, ¿verdad? Una que está por arriba, otra que está por abajo y una en medio. Por ahí va la idea también. Tengo un área que es más grande, una más pequeña y una que está en medio. Esa área que está en medio, voy a dibujarla por aquí. A ver. Sería este segmento circular. Rebanada de pastel, rebanada de pizza. Tiene un ángulo X y cada uno de sus lados mide 1. Pero no sabemos la medida de este lado curvo. No se necesita. No se necesita. Así de momento está bien la información. Lo que vamos a hacer es sacar el área de las tres figuras. La que está en amarillo, pues es muy fácil, ¿verdad? ¿Cuánto es el área de la que está en amarillo? Vamos a ponerle que esta es el área 3. ¿Cuánto mide? Tangente de X sobre 2. Muy bien, tangente de X sobre 2. Porque es base por altura sobre 2. La que está en color verde, el triángulo en verdecito, bueno, azul, agua marina. Vamos a llamarle área 1. ¿Cuánto mide? Coseno de X por seno de X entre 2. Muy bien. Coseno de X por seno de X sobre 2. Y ahora viene la del sector circular. Si no nos acordamos de la fórmula del sector circular, es fácil sacar de la siguiente manera. Sabemos que el área de una circunferencia de radio R es pi r cuadrado. Pero el r que está aquí mide 1. Dijimos que era una circunferencia unitaria. Entonces, si mide 1, el área es pi nada más. Es el área de toda la circunferencia. Pero vamos a ver, queremos dividirlo en varios segmentos, en varias rebanadas, ¿verdad? Entonces, si lo dividimos entre 2pi, que es la cantidad, digamos, de radianes total que hay, o sea, se puede dividir entre 360 grados para saber cuál es el área correspondiente a cada grado. Pero siempre se maneja en radianes. Entonces, en vez de 360 grados, ponemos 2pi. Ajá. Y esto es un medio. Un medio es la medida del área de cada uno de los, bueno, asociada a cada uno de los radianes. Pero la sección que tenemos aquí está dada por el ángulo X. Entonces, para obtener esta área del sector circular, área 2, vamos a multiplicar precisamente esta constante, un medio, por el valor del ángulo. Un medio de X. De hecho, esa es la fórmula del sector circular. Es un medio por la medida del ángulo. Esas tres son las áreas que vamos a considerar. Y las vamos a considerar de la siguiente manera. Vamos a establecer una relación de orden. El área 1 es menor que el área 2 y es menor que el área 3. Es decir, coseno de X por seno de X sobre 2 es menor que un medio de X y es menor que la tangente de X sobre 2. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Va que va. Pues vamos a multiplicar por 2 para quitar esos denominadores. Entonces, esto es equivalente a decir que el coseno de X por el seno de X es menor a X y es menor a la tangente de X. Pero esta tangente la vamos a poner en términos de senos y cosenos. La tangente es seno entre coseno. Y entonces tenemos esta desigualdad doble. Vamos a transformar esta desigualdad doble de manera que la función que esté en medio no sea X, sino la que queremos calcular, que es ¿cuál? No se olviden que lo que queremos es encontrar
el límite del seno de x entre x. Entonces queremos que aparezca ahí en medio seno de x sobre x. Lo que hacemos es tomar partir la desigualdad y trabajarla por separado. Por un lado, el coseno de x por el seno de x es menor a x y vamos a trabajar. Y por otro lado, x es menor al seno de x sobre el coseno de x. Vamos a trabajar la de la izquierda. Yo para poder poner seno de x sobre x, que es lo que quiero que esté en medio, o sea, quiero que aparezca por ahí seno de x sobre x, estarán de acuerdo que la x, pues la paso dividiendo, digamos, y el coseno, pues también estaría dividiendo de alguna manera, ¿no? O sea, si lo hago paso a paso, sería coseno de x por seno de x entre x es menor que 1. Oigan, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo hacer esa división así libremente? Lo pregunto por el símbolo de la desigualdad. Ya ven que si uno multiplica o divide por un negativo, se voltea. Y aquí yo tengo que es x, no sé cuánto vale x. O sí sé. Veamos la restricción original que pusimos, que es tan importante. ¿Se acuerdan? Dijimos que x debe estar entre 0 y pi medios. Es estrictamente positivo. Entonces, puedo hacer esa operación y la desigualdad no se invierte. ¿Vale? Entonces, es válido porque x es mayor que 0. Y entonces ahora el coseno que está multiplicando lo podré enviar dividiendo. Pero otra vez es la misma cosa. Oye, el coseno de x, ¿cuánto vale? Ah, pues es que si x es positivo, coseno de x forma una medida, forma precisamente la base de este triángulo, entonces también es positivo. Y el seno también forma una medida, es positivo. Cuando x está entre 0 y pi medios, seno y coseno viven en el primer cuadrante y son no negativos. ¿Sale? Y si x es distinto de 0, no solamente están en el primer cuadrante, sino que no tocan al eje x. Entonces son estrictamente positivas seno y coseno. Entonces yo puedo operar libremente la desigualdad. Seno y coseno son positivas. El coseno de x es una cantidad positiva. ¿De acuerdo? Para la desigualdad de la derecha hacemos un tratamiento similar. Podríamos decir, a ver, el coseno pasa multiplicando, x, coseno de x es menor que el seno, y la x dividiendo. Coseno de x es menor que seno de x sobre x. Por los mismos razonamientos, que x es mayor que 0 y el coseno es mayor que 0. Y ahora podemos juntar las dos desigualdades. Vemos que el seno de x, lo ponemos en medio, seno de x sobre x, de la desigualdad que está en color blanco, la primera, es menor que 1 sobre coseno de x. Y la que está en amarillo nos dice que es mayor al coseno de x. ¿Estamos? Además de este análisis trigonométrico, sabemos, es fácil calcular los límites cuando x tiende a 0 del coseno de x y límite cuando x tiende a 0
de 1 sobre coseno de X. Recuerden aquí un detalle. ¿Cuándo se puede calcular el límite así sustituyendo nada más? Porque no siempre es así, no es nada más sustituyo y ya. Porque si uno sustituye, pues es como si hiciera la evaluación, ¿verdad? Es como si hiciéramos la función evaluada en 0. Hay que tener cuidado. En la prepa se enseña así. Cuando uno está en la preparatoria, ¿cómo calculas el límite? Sustituye y ya. Pero no es así la realidad. Solamente se puede sustituir cuando sabemos que el límite existe y que la función es continua. Cuando sabemos eso, se sustituye la X, se reemplaza literalmente y vemos qué pasa. Entonces, aquí la gráfica del coseno es continua y la gráfica de 1 partido por coseno también es continua. Como son funciones continuas, al menos en 0, de hecho en todos los reales, bueno, ahí 1 sobre coseno tiene un detalle, hay que ver cuando coseno de X se anule, ahí no es continua, pero en 0 no se anula, entonces en una vecindad de 0 son continuas, se puede reemplazar y podemos escribir que el límite cuando X tiende a 0 del coseno es coseno de 0, que esto es 1. Y el límite cuando X tiende a 0 de 1 partido por el coseno es 1 sobre coseno de 0. O sea, también es 1. Entonces, por el teorema del emparedado, del sándwich, de compresión, del encaje del límite superior e inferior, pues entonces concluimos que el límite cuando X tiende a 0 del seno de X partido por X es 1. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. Ah, profe. Muy bien. Pues ya tenemos este resultado, ya lo podemos usar libremente. En un momento dado, creo que podemos recrear esta prueba, ¿no? Esta deducción del valor del límite. Vamos a establecer otros dos que son muy comunes. Límite cuando X tiende a 0. De 1 menos coseno de X sobre X. Si es este, a ver, déjenme ver si no me estoy confundiendo. Sí es ese, 1 menos coseno sobre X. Es que a veces aparece como coseno menos 1. Dependiendo la situación, pero es la misma cosa. Aquí, por supuesto, se anulan, ¿verdad? Tanto el 1 como el coseno, como X son continuos, ¿verdad? Pero el denominador como tal tiene un problema, ¿verdad? ¿Qué sucede? No puede ser 0, pero no hay problema porque voy a aplicar el límite. Entonces, X no es 0, se aproxima a 0. Entonces, si uno ve estas dos funciones como si fueran bueno, o sea, ve esta función como un cociente de funciones. Por un lado, yo tendría que calcular este límite, 1 menos coseno, y separadamente el límite de X. Ambas funciones son continuas. Entonces, se puede reemplazar, se puede sustituir por las leyes de los límites. Así es como se analiza esto. Ya después se hace a diestra y siniestra, pero en principio así es como se tiene que analizar para saber si puedo reemplazar la X o no. Aquí estoy usando la ley o la propiedad del cociente de límites. Y eso se puede hacer cuando los límites existan. Existen los dos límites. Aquí sería 1 menos el coseno de 0. Es 1 menos 1, vale 0. Y de abajo también vale 0. Pero pues, el problema es precisamente que al ser un cociente nos da esta indeterminación, 0 sobre 0. Por supuesto, en cálculo 1 se ve la regla del L'Hopital y todas esas cosas, ¿verdad? Pero antes de ver regla del L'Hopital y todo eso,
pues se tiene que hacer un análisis trigonométrico, ¿no? De hecho, fíjense que yo he visto que muchas veces se demuestra este límite, o se calcula, este que acabamos de nosotros deducir, con la regla del L'Hopital. Pero hacerlo con la regla del L'Hopital es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto hacerlo por la regla del L'Hopital? Porque, ¿qué dice la regla del L'Hopital? Bueno, tiene muchas condiciones. Ahorita no vamos a hablar de todo el detalle de la regla del L'Hopital, pero entre las condiciones nos dice que deben ser derivables tanto el numerador como el denominador, ¿verdad? Entonces uno pone el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador entre la derivada del denominador, ¿no? Y de hecho, si lo hacemos, si intentamos hacer por L'Hopital, tendríamos que la derivada del seno es coseno, la derivada de x es 1, y pues este límite ya está muy fácil, es coseno de 0 que vale 1. Pero aquí es un error hacer esto, porque para poder sacar la derivada del seno, estoy utilizando una fórmula, la derivada del seno es coseno. Pero ¿por qué la derivada del seno es coseno? Cuando uno aplica la definición rigurosa de derivada, el famoso límite de los 4 pasos, por ahí queda un límite de la forma seno de x sobre x. Ajá. No sé si alguna vez lo han hecho, sacar la derivada del seno por definición. Por ahí queda una parte donde precisamente aquí aparece este mismo límite que queremos calcular. Ajá. Entonces, pues ahí nada más se utiliza el hecho de que ese límite vale 1 y ya está. Pero se dan cuenta que si yo quiero usar L'Hopital para encontrar o probar este límite, ¿estoy usando esta misma cosa? O sea, estoy usando lo que quiero probar de alguna manera. Por eso no se debe hacer con L'Hopital este límite en particular. Bueno, es un comentario nada más. ¿Sale? Entonces, yo sugiero siempre que dejemos al L'Hopital como última opción. Si es un examen extraordinario, bueno, atender la indicación. A veces te dicen, calcule este límite por L'Hopital. A veces te dice, calcule este límite sin usar L'Hopital. A veces solamente te pone el límite y diga, quite la indeterminación. Entonces, pues tú argumentas como quieras o como puedas también. Pero más allá de un examen, de pasar una materia, hay que tratar de evaluar todos los límites sin usar L'Hopital. Ajá. Algunos porque es redundante, como este que les acabo de decir, y otros porque te genera muchas habilidades el quitar las indeterminaciones mediante técnicas algebraicas, mediante técnicas trigonométricas. O sea, es un buen ejercicio hacerlo sin L'Hopital. Ya si no encuentras forma y tienes que resolver un problema, pues bueno, utilizas L'Hopital, siempre y cuando se cumplan las condiciones. Entonces, en este caso, podríamos hacerlo por L'Hopital. Ajá. Pero, pues bueno, no es el caso. Queremos hacerlo de otra manera. Lo que vamos a hacer, a ver si alguien se acuerda o se le ocurre qué podemos hacer aquí. Para quitar esa indeterminación. El conjugador. El conjugado, muy bien, ¿sí? Ah, también ahí lo escribieron. Hay que multiplicar por el conjugado. 1 más coseno sobre 1 más coseno. Justo ayer lo dijimos, ¿verdad? Cuando aparecen límites, cuando aparecen derivadas, cuando aparecen integrales, o incluso una demostración de epsilon delta donde haya por ahí una cosa extraña como una constante más una raíz, o constante menos raíz, ¿verdad? O raíz menos raíz, o más menos raíz, o función trigonométrica más menos una constante. Todo esto sugiere multiplicar por conjugados. Siempre. Bueno, pues entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0. El numerador se vuelve 1 menos coseno cuadrado de x. Y abajo lo dejamos indicado el producto x por 1 más el coseno de x.
El numerador lo podemos escribir de otra forma. ¿De qué forma podemos escribir ese numerador? ¿Alguna identidad trigonométrica? Seno cuadrado, muy bien, así es. Porque seno cuadrado, vamos a poner seno cuadrado de A más coseno cuadrado de A es igual con 1. Entonces, si uno despeja el seno cuadrado de A, obtiene 1 menos el coseno cuadrado de A. Entonces aquí nos queda seno cuadrado de X. Ok. Este límite se deduce del anterior, del de seno de X sobre X. Entonces hay que buscar que aparezca esa forma, seno de X sobre X. Aquí yo tengo un seno cuadrado. Estarán de acuerdo que ese seno cuadrado lo puedo partir seno por seno. Y voy a reacomodar la situación así. Límite cuando X tiende a 0 del seno de X sobre X por seno de X sobre 1 más coseno de X. ¿Estarán de acuerdo? Si lo multiplico me da el anterior límite. Seno cuadrado sobre X por 1 más coseno. Para poder evaluar este límite bajo el teorema o la ley, le llaman leyes, ¿verdad? Pero sería el teorema del producto. O sea, para que yo pueda hacer lo siguiente, escribir límite cuando X tiende a 0 del seno de X sobre X por límite cuando X tiende a 0 del seno de X sobre 1 más coseno de X. Para que yo pueda hacer esto válido, los dos límites que están abajo que acabo de escribir deben existir. El primero existe, ya lo sacamos, vale 1. El de la derecha, pues el seno es continuo en 0. 1 más coseno también es continuo en 0. Entonces se pueden evaluar directamente. Ambos límites existen. Entonces lo que uno hace es evaluar. El primero ya dijimos vale 1. Por. Y el otro al sustituir tenemos el seno de 0 partido por 1 más coseno de 0. O sea, 1 por seno de 0 es 0. Ajá. Y 1 más coseno de 0 es 1 más 1. O sea, 2. ¿Verdad? Esto es 0. Entonces, este límite, 1 menos coseno sobre X, cuando X tiende a 0, vale 0. Ya lo podemos hacer ahora sí por L'Hopital. También ya lo podemos hacer por L'Hopital. Si lo hacemos por L'Hopital, sería, a ver, límite cuando X tiende a 0 de 1 menos coseno sobre X, ¿verdad? 1 menos coseno de X sobre X sería el límite cuando X tiende a 0. Saco la derivada de arriba, derivada de 1 es 0, derivada del menos coseno es más seno, y derivada de X es 1. Aplico el límite, es seno de 0 sobre 0, perdón, seno de 0 sobre 1, ajá, y eso es 0 sobre 1, que es 0. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, profesor, vamos bien. Ok. Pues ahora el tercer límite trigonométrico muy usado, la tangente. Límite cuando X tiende a 0 de la tangente de X sobre X.
Nuevamente aquí se tiene una indeterminación. La tangente de 0 es 0. Y x, cuando x tiende a 0, x es 0 también, ¿verdad? Entonces aquí podemos reescribir la tangente como seno de x sobre coseno de x, todo entre x. Y le ponemos un 1 abajito a la x para hacer regla del sándwich. Regla del sándwich, o sea, simplemente es una división de fracciones, ¿no? Pero bueno, así se le conoce muchas veces. Entonces, este sería el límite cuando x tiende a 0. De los extremos se multiplican, seno por 1, pues es seno de x. Y en el denominador, coseno de x por x, ponemos x, coseno de x. Y entonces aquí vemos que ya aparece nuestro amigo seno de x sobre x. Entonces, lo podemos separar en el producto de los límites. Límite cuando x tiende a 0, seno de x sobre x, por límite cuando x tiende a 0, de 1 sobre coseno de x, ¿verdad? El límite vale 1, y el segundo sería 1 sobre el coseno de 0, es 1, ¿verdad? Entonces, el valor de este límite, tangente de x sobre x, cuando x tiende a 0, es 1. Y por regla del L'Hopital, pues uno tendría que derivar, ¿verdad? La derivada del denominador se hace 1, y la derivada de la tangente es secante cuadrada, ¿verdad? Pero la secante cuadrada se puede escribir como 1 sobre coseno cuadrado. Aplicas al límite al coseno, te da 1, entonces también da 1 como resultado final. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿No? Ahora les voy a poner un ejercicio a ustedes y les voy a dar 5 minutos para que lo intenten. Este ejercicio a veces es de tipo examen. Lo voy a poner aquí. Límite cuando x tiende a 0. A ver, ¿qué ponemos? A ver, 2x más 3 seno de 5x sobre 9x menos 2 seno de 4x. Sin usar L'Hopital. Sin usar L'Hopital. ¿Qué tal? Les doy unos 5 minutos. Si alguien lo tiene, ahí en el chat comenta, por favor.
Traten de separar los límites, buscar que te quede seno de x sobre x, de alguna manera, tanto arriba como abajo. A ver, les doy una idea. Por ejemplo, a ver, si yo quisiera que quede seno de x sobre x, se ve complicado así a priori, pero como hay dos senos que se encuentran por ahí y tienen ángulos diferentes, quizás lo primero que podría hacer es dividir entre x tanto el numerador como el denominador. A ver,
Vamos a poner esa parte. Límite cuando x tiende a 0 de 2x más 3 seno de 5x. ¿Sí tengo el audio activo? ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor. Ah, ok, Sí, profe. gracias. Muy bien, sobre x. Por acá 9x menos 2 seno de 4x sobre x. O sea, lo que estaríamos haciendo es dividir tanto arriba como abajo por 1 sobre x. ¿Por qué puedo hacer eso? O sea, ¿por qué es válido? Dado que, pues, oye, ojo, x en el denominador se anula cuando x vale 0. Pues otra vez, x tiende a 0, no es 0, tiende a 0 nada más. Entonces puedo dividir entre x. Y luego de aquí, pues ya la cosa se pone un poquito más sencillo porque puedo separar, por ejemplo, el numerador. Voy a hacer nada más la parte del numerador ahorita. 2x entre x sería 2. Más. Ya se cuenta que el 3 que multiplica al seno lo saco, lo pongo ahí. Y pongo entonces seno de 5x sobre x. Entonces el de abajo se hace muy similar. Pues ya, bueno, ya lo estamos haciendo. Sería 9 menos 2 veces el seno de 4x sobre x. Ya se parece mucho más. En esta parte, pues es imposible que el seno de 5x desaparezca. El 5, el argumento 5 que está ahí, no lo puedo quitar de ninguna manera. O el 4 que aparece por acá en este otro seno. No los puedo quitar. Hay que entender lo que pasa con el límite trigonométrico. El límite trigonométrico con el que empezamos la sesión de hoy, decía, límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Y eso nos da 1. Yo les pregunto, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre 3x? Parece película porno, ¿verdad? ¿Cuánto vale este límite? También vale Igual 1. uno. Yes, muy bien. Sí, 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 ahí también Edgar lo escribió. También vale 1. Porque fíjense que este límite, lo único que me está diciendo es que x, acuérdense, está entre 0 y pi medios, ¿verdad? Esa es la información que yo puse, restringí para poder calcular este límite. Que normalmente cuando uno calcula estos límites no nos ponen el dominio de la función, ¿verdad? Pero se entiende que es un dominio adecuado. Nada más que hay que tenerlo en mente. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo tengo seno de 3x sobre 3x? Pues nada, el multiplicar la x por una constante no afecta realmente la situación ahí, porque se crean múltiplos, y es como si yo multiplicara por acá, esto que está aquí sería 0 menor a 3x menor a 3 pi medios. Ajá. El ángulo se hace más grande, es verdad, pero ahí hay que hacer mucho más análisis trigonométrico, o sea, hay que hacer mucho más análisis, pero es válido también en ese intervalo. De hecho, uno puede ampliar el intervalo prácticamente como quiera. ¿Por qué yo lo restringí a 0 y pi medios? Para poder hacer válidos los despejes en las desigualdades, ¿verdad? ¿Dónde están? Aquí, cuando pasé dividiendo la x, pasé dividiendo el coseno de x, por eso restringí. Y también para tomar la idea trigonométrica del círculo unitario, armar los triangulitos. Ajá. Pero en realidad uno puede manejar la x en cualquiera de los cuadrantes con ciertos cuidados. Nada más que la demostración de ese límite usando un argumento en los otros cuadrantes
es más laboriosa, porque entonces aquí habría que ver los casos cuando el coseno de x sea menor que 0 o cuando x sea menor que 0, porque entonces las desigualdades se voltean, pero también es válido, ¿sí? Aquí yo les invito a que lo busquen, o sea, traten de, o traten de reproducirlo ustedes, o lo busquen en un libro de trigonometría analítica, un libro de trigonometría analítica, para que vean cómo es la demostración, pues más amplia todavía, pero es muy similar, ¿eh? Es muy, muy parecida, nada más que es más talacha, por así decirlo. Entonces, cuando uno establece este límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, pues realmente lo que uno puede hacer es hacer un cambio de variable incluso y decir, pues esto yo lo puedo llamar así, límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u. Y a lo mejor u es 3x. Entonces, 3x tiende a 0. Eso es lo que está pasando. Quizás con esto lo vean un poquito más claro. Se puede hacer ese cambio de variable. O sea, en otras palabras, se puede generalizar este límite escribiéndolo así. Seno de mx sobre mx es 1, donde m es un número real, o sea, múltiplos, ¿de acuerdo? Pero debe ser la misma cantidad de arriba y abajo, eso sí. ¿Sale? Entonces, profesor, ahí podríamos multiplicarlo por 1, ¿no? ¿Dónde? Por ¿Quién? ejemplo, ¿Cuál? en seno de 5x sobre x, podemos Ajá, multiplicarlo por 5 quintos exacto. a la 1 para que solo nos dejara el 5, ¿no? Muy bien, Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Muy bien. Exacto, solo se lo vamos a multiplicar a esta parte, ¿verdad? Seno de 5x sobre x, en efecto, lo multiplicamos por ese 1 que mencionas, muy bien. El de abajo también, por 4 cuartos. No afectamos, estamos multiplicando por 1, ¿verdad? Entonces el numerador nos va a quedar 2 más, y entonces este 5 lo multiplico por el 3. Sería 3 por 5, 15, que multiplica seno de 5x sobre, y ahora sí este 5 entra por acá, 5x. Y abajo me va a quedar 9 menos, lo mismo, el 4 del numerador lo multiplico por el 2, sería 8, por el seno de 4x partido, y este 4 multiplica a la x. Y ahora sí, ya podemos libremente evaluar, sustituir, reemplazar, porque estos límites valen 1 cada uno de ellos. Entonces nos queda 2 más 15 por 1 sobre 9 menos 8 por 1. Esto es 17. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa si usamos la regla del L'Hopital? Límite cuando x tiende a 0. ¿Qué cosa era? 2 más 15, no. 2 más 3. A ver, lo voy a copiar. Mejor lo copio. Si usamos la regla del L'Hopital, bueno, la derivada del numerador sería 2 más 3 veces la derivada del seno de 5x, que sería coseno de 5x, y aplicando la regla de la cadena, la derivada de 5x es 5. El de abajo sería la derivada de 9x, que es 9, menos 2 veces la derivada del seno de 4x, sería coseno de 4x, y por la regla de la cadena, la derivada de 4x es 4. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0,
de 2 más 5 por 3, 15 coseno de 5x. Y abajo sería 9 menos 4 por 2, 8 coseno de 4x. Aplicamos el límite. Tendríamos 2 más 15. El coseno de 5x sería el coseno de 0, vale 1. Y abajo 9 menos 8, el coseno de 4x, cuando x tiende a 0, es el coseno de 0. O sea, 1 también. Eso es 17. ¿Vale? Cuando yo llevé cálculo 1, mi maestra nos ponía a hacer estos límites. Ella decía, no usen L'Hopital. En el examen había que hacer el uso de este límite trigonométrico especial. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario? Solo una pregunta, profesor. Cuando multiplica 5 quintos por seno de 5x entre x, ¿no también se multiplica el seno? Ah, sí, ajá. O sea, lo que pasa es que aquí tendrías 3 por 5 por el seno. Pero pues el 5 multiplica, también el 3 está multiplicando, entonces ahí está metido en el 15. ¿Sí? Ok. Ujú. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, pues igual hay que hacer muchos ejercicios. Siempre hay que hacer muchos ejercicios para practicar y pues dominar el tema. Quizás ya lo entendemos conceptualmente, pero para tratar de no fallar en un examen y así, hay que hacer muchos ejercicios. Ok. Si les parece bien, lo que resta ahorita vamos a hablar un poco de continuidad y límites laterales. A menos que alguien quiera otra cosa, tenga alguna duda, alguna inquietud. ¿No? Ok. Vamos a recordar que dentro de las funciones hay funciones seccionadas o funciones definidas por secciones o por tramos o a trozos, así también se llama. Que puse funciones por secciones o seccionadas o a trozos o por tramos. Y la más conocida, las primeritas que se ve, es el valor absoluto. Definimos f como una función de R en R, a la que a cada x se le asigna el valor absoluto de x. Esta función también se escribe así, f de x igual, se abre una llave, x, si x es mayor o igual que 0, y menos x, si x es menor que 0. Entonces la gráfica de esta función se puede mirar así. Se parte el dominio. Aquí, ¿cuál es el dominio? Pues el dominio son todos los números reales, no solo porque aquí me lo dice, sino porque aquí está. Yo lo que puedo hacer es poner una línea recta, ver los puntos donde se está quebrando la función, que es en 0, y ver dónde está definida. La primera me dice mayor o igual que 0, y la segunda me dice menor que 0. Entonces cubre. Aquí no hay que hacer intersecciones, no se intersecta. Dice la función vale x en este caso, vale menos x en este otro caso. Entonces la unión de los casos. Entonces me doy cuenta que son todos los números reales el dominio. Pero en los números reales positivos y 0, tengo que dibujar f de x igual con x
como quien dice la recta y igual con X. Estarán de acuerdo que la gráfica es esto, incluyendo el origen. Porque toda la recta, pues es así. Pero la parte de abajo corresponde a valores de X negativos. Entonces, eso no está en esa parte del dominio. Y por otro lado, para esos valores de X negativos, yo tengo que dibujar menos X. O sea, la recta Y igual con menos X. Pasa por el origen, pero pendiente negativa. Y para X positivo, solamente pongo la línea punteada, pero no se dibuja. De hecho, no se dibuja. Yo lo escribo para ver pues, cómo son las dos rectas, pero en realidad no se pone. Y pues esa es la gráfica, ¿verdad? De hecho, lo que hace es que a la función y igual con X, la levanta. Toda la parte que está por abajo del eje X, que sería esto de aquí que estoy poniendo morado, le hace una reflexión. Lo levanta simétricamente. De esa manera nosotros podemos graficar otro tipo de funciones. Ahorita vamos a hacerlo. Aquí la pregunta sería si la función es continua en todo su dominio. ¿Será? ¿F es continua en todo su dominio? El punto de interés es el punto de ruptura del dominio, que es el 0. Ahí es donde podría uno preguntarse si es continuo o no. A simple vista, por la gráfica, pues se conectan en 0. Y de hecho aquí lo dicen también. Ajá. Pero para verificar que una función sea continua, introducimos la siguiente definición. Definición. Si f, vamos a poner que es una función que es de un subconjunto en los reales a los reales. A ver, ¿cómo le ponemos? Es tal que f evaluada en a es igual al límite cuando x tiende a de f de x con a en el dominio, se dice que f es continua en a. O sea, lo que estamos diciendo es que para que sea continua en un punto del dominio, debe cumplirse esto, que son 3 características. La primera, que tomas el límite cuando x tiende a ese punto interesante y que exista. Esa es una característica. La otra es que la función esté definida en el punto. También eso es muy importante, que exista f de a. Y la tercera es que f de a coincida con el valor límite. Entonces, en este caso, para poder analizar la continuidad, en particular en 0, pues vamos a calcular el límite. ¿Sale? Para ver la continuidad, de f de x igual con valor absoluto de x en x igual con 0, calculemos límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x. Y bueno, aquí no podemos calcular el límite directamente porque tenemos dos situaciones. Hace ratito yo les estaba comentando que para poder evaluarlo, o sea, sustituir la x, tenemos que garantizar que la función sea continua. Aquí estamos definiendo continuidad, entonces no podemos hacer eso. Pero
La otra situación es que además el valor absoluto de x pues es una función partida. Entonces, recuerden que para ver la existencia de un límite no solamente es el criterio epsilon delta, sino que se tienen que ver límites laterales, por la izquierda y por la derecha tienen que llegar al mismo lugar. Entonces, eso se utiliza muchísimo para las funciones partidas. Ese criterio es el más adecuado. Entonces, lo que vamos a ver es límite por la izquierda y límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, recuerden que se pone un signo negativo, como si fuera una potencia del 0, de f de x, sería límite cuando x tiende a la izquierda, perdón, tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de x. O sea, es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿De quién? ¿Quién tengo que poner aquí? Recuerden que el valor absoluto de x toma dos valores, x y menos x. Yo me voy a aproximar por la izquierda. ¿Cuál de los dos debo de poner? Menos X. Menos x, ¿verdad? Porque menos x está definida cuando x es menor que 0. Yo vengo desde la izquierda. Entonces, menos x. Y bueno, aquí en este límite muy particular nos está hablando de que estamos sobre la recta y igual a menos x y es continua. Entonces podemos sustituir ese límite tal cual y pues este valor límite, decimos cuando x se aproxima a 0, pues menos x también se aproxima a 0. Ahora el límite por la derecha. Cuando x tiende a 0, se le pone un signo más como si fuera potencia, ¿verdad? 0 por la derecha de la función es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del valor absoluto de x, y eso es el límite cuando x tiende por la derecha en 0, y ahora sería la parte x nada más, ¿verdad? Y estarán de acuerdo que el límite también vale 0. Si los límites laterales, los dos existen y son iguales, coincidentes, eso implica entonces que existe el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x. Ya no digo si por la izquierda o por la derecha. Existe el límite a secas. Y vale 0. Entonces, ese límite existe, vale 0. Y para que sea continuo en ese punto, por la definición tenemos que ver f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? ¿Cuánto vale f de 0? El 0 está definido aquí arriba. Cuando x es mayor o igual que 0, la función vale x. Entonces, si x vale 0, f de x es 0, ¿verdad? Entonces, como f de 0 es igual a 0, y esto a su vez es igual al límite cuando x tiende a 0, podemos decir que f de x es continua en 0. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Creo que ese sí es de que todo está bien, ¿verdad? Ok. Otro ejemplo. Ahora consideremos g de x, el valor absoluto de x cuadrado,
más 5x menos 24. Y aquí la indicación, no la voy a escribir, la voy a platicar nada más, sería analizar la continuidad de la función en sus puntos de quiebre, sus puntos de interés. Como es un valor absoluto, va a haber puntos de quiebre. Puntos problema. Primero, ¿cómo graficamos eso? ¿Cómo hacemos esa gráfica? Es como una parábola, ¿no? Más o menos. O sea, lo que está dentro del valor absoluto es una parábola. Pero el valor absoluto nos va a hacer ahí algunas cosas extrañas. Entonces, quizás lo primero que hay que hacer es considerar la parte de adentro del valor absoluto y ver si podemos hacer un bosquejo de esa parábola y luego ver qué sucede con el valor absoluto. Creo que esto se puede factorizar. 8 por 3, ¿verdad? A ver. El 8 positivo, el 3 negativo. Sí, se factoriza de esa manera. Entonces estarán de acuerdo que la gráfica de esta cosa en amarillo sería, por aquí es menos 8, por aquí es 3. Más o menos algo así. ¿Sí estamos de acuerdo que más o menos algo así sería? Sí, profe. Sí. Bueno, el valor absoluto dijimos que lo que hace es que todo lo que está abajo del eje de X lo proyecta hacia arriba de forma simétrica. Es decir, que la gráfica sería más o menos lo que voy a poner en color blanco. Retomo este brazo de la curva, pero aquí en menos 8 se voltea, sube. De hecho, las coordenadas del vértice, que no sabemos cuáles son, se van a reflejar exactamente con signo contrario, al menos en la ordenada. Luego va a bajar, llega a este punto y vuelve a subir. Así es como podemos hacer el bosquejo de esa gráfica. Sería como una W, más o menos. Entonces, redefinimos, bueno, no redefinimos, reescribimos g de x de la siguiente manera. O bueno, a ver, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, sí se puede reescribir, pero no le veo mucho sentido. Pues se puede reescribir para 3 intervalos. Estarán de acuerdo que se forma el intervalo que va de menos infinito a menos 8, donde la parábola pues tiene la forma normal, o sea, no se le está haciendo nada, realmente es la misma curva, x cuadrada más 5x menos 24, y también en el intervalo que va de 3 a infinito, sucede eso, ¿no? El problema se da, digamos, en el intervalo menos 8, 3. En ese intervalo se invierte la parábola. Entonces, en este intervalo hay que poner un signo menos antes de la expresión algebraica. Ese menos va a hacer que se voltee la parábola en ese intervalo. Entonces, lo iba a escribir, pero no le veo mucho caso. No le veo mucho caso aquí. De hecho, la continuidad es evidente. Es evidente porque ustedes pueden incluso argumentar en un momento dado. Digo, es un ejemplo muy tonto, nada más. El ejemplo realmente fue para ver la gráfica. Porque si nosotros ya vimos que el valor absoluto de x para toda x en R es continuo, incluyendo en su punto de quiebre, pues este tipo de funciones, que es una composición, ¿están de acuerdo que es una composición de funciones?
Si yo llamo f de x al valor absoluto de x, para obtener g, digamos que yo llamo h de x al polinomio de segundo grado, lo que estoy haciendo es una composición, ¿verdad? F compuesta con h. Eso me da g de x. O sea, la función... no, al revés, ¿verdad? H... No, sí, sí, así está bien. F compuesta con g. O sea, dentro del valor absoluto meto este polinomio y genero g de x. Pero ambas por separado, tanto la f como la h son continuas. Entonces, sin hacer nada, siempre yo digo que la composición de las continuas también es continua. Y ya no tengo nada más que hacer. Porque se pueden calcular los límites laterales, pero es un montón de talachas realmente. No tiene mucho caso. Entonces, aquí podemos argumentarlo de esta manera. Y también es otra forma de verlo. Ustedes, cuando tengan el valor absoluto de alguna expresión, divídanlo. Saquen dos funciones. Una función sea el valor absoluto, esa es continua en todos los reales, y lo que está dentro del valor absoluto es otra función, y esa es la que tienen que analizar si es continua. Si es un polinomio, pues ya lo hicieron. Si es un número, si es una racional, solamente hay que tener cuidado en dónde se anula. Entonces hay que tener cuidado y decir, ojo, porque aquí se anula, entonces la composición también se anula en ese valor. ¿Cómo podría pasar algo así? Imagínense la función, no sé, f de x igual a 1 sobre valor absoluto de x. Ya sabemos que 1 sobre x es la hipérbola equilátera. Entonces, esta hipérbola equilátera sufre un problema con el valor absoluto. La hoja que estaba en el tercer cuadrante sube. Bueno, mi dibujo es pésimo, pero se entiende la idea, ¿verdad? Y entonces aquí hay que crear una composición de funciones. Uno puede decir, a ver, sea g de x el valor absoluto, y sea h de x 1 sobre x. Entonces f es la composición de g con h, ¿verdad? Entonces, si uno quiere argumentar la continuidad de la función f, en este ejemplo, hay que decir g es continua en R. H es continua en R menos el 0, ¿verdad? En el 0 hay una asíntota. Entonces, cuando veamos la composición, es la intersección de las continuidades, de alguna manera. La composición es continua en R menos el 0. Y ya nos evitamos cualquier cálculo de límites. Simplemente usando la continuidad de cada una de las funciones por separado. ¿Tienen alguna duda? Saben que se puede hacer de varias formas esto, ¿no? Pero sí hay que conocer los teoremas y todo esto. Muchas veces estos teoremitas de la composición y eso, como que los vemos y, pues está padre y nos seguimos. A lo mejor no nos dedicamos a echarle más lectura a esos teoremas, parecen inservibles quizás, pero luego nos ahorran un montón de trabajo. Yo he visto muchas veces que en un examen donde hay que analizar la continuidad, bueno, si se pide por epsilon delta, pues se hace por epsilon delta, pero si no se pide, nada más analice la continuidad, estudie la continuidad. Al profesor Vittel le gusta ese enunciado, así los pone, estudie la continuidad, te lo deja abierto. Lo puedes hacer por epsilon delta, lo puedes hacer por límites laterales, lo puedes hacer con teoremas como estos, siempre y cuando lo argumentes. Entonces aquí estamos usando el teorema de la continuidad de una composición de funciones. ¿Dónde va a ser continua la composición? Va a ser continua en la intersección del dominio de continuidad de las otras dos. O sea, G es continua en R, H es continua en R menos 0, entonces la composición va a ser continua en R menos 0. Por teorema de composición de funciones continuas.
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? O sea que si los dos fueran continuos en R, solo quedaría que es continuo en todos los reales, sin excluir a ningún intervalo. Ah, exacto. Como el de acá, ¿verdad? Como este ejemplo de acá, las dos son continuas en R, entonces la composición también es continua en R, ¿no? Pero si no se quiere usar aquí en este ejemplo de la parábola con valor absoluto, se tendrían que atacar los casos para este intervalo así, y luego para este intervalo así, sacar los límites laterales. De todas maneras van a coincidir. Uh-huh. En realidad, este tipo de ejercicios, como de esta parábola que está en valor absoluto, se les pone en un examen más como para la derivabilidad, demostrar si es derivable o no derivable. Porque esto incluso está digo, no es una justificación, una gráfica nunca es parte de una demostración, pero aquí se ve que es continua, no hay ningún problema. Y el argumento es muy sencillo. Pero para ver que es derivable, aquí forzosamente hay que hacer análisis de límites laterales, ¿no? Si quieren, el viernes hablamos un poco de derivadas también. Nada más aquí comentar que para que una función sea derivable, requiere dos cosas. Uno, que sea continua. A ver, depende de dónde quieres que sea derivable. Si quieres que sea derivable en un punto, tiene que ser continuo en el punto. Si quieres que sea derivable en un intervalo, debe ser continuo en el intervalo. Si quieres que sea derivable en alguna región, pues debe ser continua en esa región, ¿sale? A eso se refiere. Entonces, para que sea derivable, donde tú quieras, tiene que ser continuo en ese lugar. Y la segunda condición, hablando así muy domingueramente, es que la función no tenga picos o que la función su gráfica sea suave. Aquí los valores absolutos se generan picos. Son pendientes muy precipitadas. Si la derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces cuando se generan picos, las pendientes no coinciden. Tanto por izquierda como por derecha hay pendientes diferentes. Entonces, el límite que da la definición de derivada, por izquierda y por derecha te da valores diferentes. Por eso en picos no es derivable. Pero si la curva es suave, la recta tangente va cambiando despacito, despacito. Y entonces en una región donde se encuentra el nivel máximo o mínimo, se puede encontrar perfectamente una horizontal, una recta tangente horizontal. Pero si es un pico, no existe esta tangente horizontal. Porque para poder llegar a la tangente horizontal, uno saca derivada por la izquierda, pues es así, y por la derecha es así. Son pendientes contrarias. Pero una curva suave, la tangente va cambiando despacito, 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 llega a ser horizontal, luego despacito, despacito se va bajando. ¿Vale? Bueno, podemos hablar un poco de eso el viernes si lo desean. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Bien, profe. No, profe, todo bien. Ok. Bueno. Pues vamos a ver un ejemplo nada más práctico ahora sí, de esto, que está partida la función, pero donde tenga sentido ver si es continuo o no. Y un ejemplo que es muy bonito es la función signo. Función signo, o también llamada signum. Está dada de la siguiente manera. F de x vale 1 si x es estrictamente positiva. Vale 0 si x es igual con 0. Y vale menos 1 si x es estrictamente negativa. Esa es la función signo. Signo de x o signo o signum. Hacemos la gráfica. Y entonces en el eje de las y tenemos que ubicar al 0, por supuesto, ahí está, el 1
y el -1. Y entonces me dice que la gráfica va a valer la constante 1, o sea, la recta horizontal y igual con 1, para valores positivos de x. O sea, que es así. Pero en el 0, cuando x valga 0, la función vale 0, o sea que es un punto aislado. Eso significa que en la parte de arriba yo tengo que dibujar un pequeño círculo abierto para hacer énfasis, pues que la función no está definida en este punto, que tendría coordenadas 0,1, ¿están de acuerdo? Ahí no existe la función. No existe la gráfica en 0,1. Y la otra parte me dice que y es igual a -1 para x negativos. Entonces, para x negativos, iría por acá, y otra vez es un círculo abierto por ahí, ¿verdad? Creo que se ve que el dominio son todos los números reales. Es una función que va de R en R. Se ve claramente la continuidad para números positivos y negativos porque están sobre dos rectas que son continuas. Aquí el problema es en el 0. Y por la gráfica se ve que no es continua, pero se tiene que probar analíticamente de alguna manera. Se puede hacer con epsilon y delta. Mañana vamos a hacer vamos a hacer varios ejemplos de continuidad con epsilon y delta. Pero también vamos a ver uno donde no es continua. Porque, de hecho, si ustedes recuerdan sus cursos de cálculo, si ustedes ven los libros, o nosotros mismos las clases pasadas, probamos por epsilon y delta la existencia de límites. Pero, ¿y si el límite no existe? No hemos visto eso, ¿verdad? Y es raro que se haga, pero se puede hacer. Entonces, mañana vamos a ver la continuidad con epsilon y delta, de una racional, tal vez alguna polinómica, alguna recta también, alguna sencillita. Y también vamos a ver por epsilon y delta que un límite no exista. Eso va a ser muy interesante. Bueno, aquí lo podemos hacer por epsilon y delta o por límites laterales. Si aquí la instrucción es muestre la continuidad de f en 0, así nada más, podemos usar límites laterales. Entonces aquí lo que podemos hacer, pues es decir, a ver, quiero ver qué pasa con f en 0. F de 0, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver los límites. Vamos a ver si existe el límite cuando x tiende a 0. Para eso hay que ver los límites laterales. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función signo de x. No puse el nombre de la función, ¿verdad? F de x a veces se llama así, SGN x, signo de x. ¿Sale? Voy a poner primero f de x y luego el nombre. Sería el límite cuando x tiende a 0 de la función signo de x. Y esto sería entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿De quién? Si tiendo por la izquierda, ¿por dónde? ¿Por cuál de las rectas estoy viajando? Por la de -1, si x es menor que 0. Muy bien, por -1. Entonces este límite, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el límite? Ajá, -1, ¿verdad? No depende de x, es constante, es -1. Veo el límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Sería límite cuando x tiende a la derecha, perdón, a 0 por la derecha del signo de x. Sería límite cuando x tiende por 0, digo, por la derecha a 0, de 1, ¿verdad? Sería de la función constante 1. Y este límite vale 1. Son distintos.
Esto implica entonces que no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función signo de x. No existe porque sus laterales son distintos y se ve en la gráfica. Es como el ejemplo que platicábamos, que unos amigos se van a juntar, se van a citar en un lugar y unos se van por aquí, otros se van por acá y pues no se conectan. Hay una discontinuidad de salto, ¿verdad? Discontinuidad de salto. De hecho, los dos están perdidos. El lugar de reunión era aquí y pues se perdieron los amigos, ¿verdad? Entonces, como no existe, podemos concluir F es discontinua en x igual con 0. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Les voy a dejar un ejercicio. Vamos a poner esta función f de x y la vamos a definir por partes, que sea, a ver, aquí abajo x cuadrada más 1. Y acá que sea, a ver, x más 3. ¿Qué les voy a pedir? Que hagan la gráfica de la función y vean si f es continua en el punto de interés, que sería x igual con 2. ¿Vale? A lo mejor algunos ya ven la respuesta. No lo digan ahorita. Voy a parar el video. Voy a parar la grabación. ¿Sale?